Pablo Latapí Sarre, pionero de la investigación educativa en México, fundador y director del Centro de Estudios Educativos Asociación Civil, destacado investigador por más de 40 años. En entrevista al periódico La Jornada en 1999, en relación con los nuevos libros de texto de formación cívica y ética para secundaria, afirmó: "So pena de hacernos tontos a nosotros mismos, no podemos plantear la educación cívica de las nuevas generaciones a espaldas de la realidad. La pregunta es, después de varias reformas educativas en México, ¿seguimos en la contradicción de enseñar civismo a espaldas de la realidad del país?". Es esta contradicción, afirmaba Latapí en julio de 1999, la que conviene considerar desde el punto de vista educativo. El programa de estudios de esta asignatura, observa este destacado mexicano, se refugia en el ámbito seguro del deber ser de nuestra democracia y se complace en abstracciones inocuas. Se explican las leyes y respecto a la práctica se concede generosamente que nuestro sistema de gobierno todavía es perfectible, todo lo cual, dice más adelante, está muy bien como orientación, pero es insuficiente para que los alumnos se confronten con la realidad. En ese mismo año de 1999, el investigador y funcionario público Gilberto Guevara Niebla escribió para la revista Nexos un artículo titulado Mexicanos sin civismo, en el que, desde su perspectiva, se pone de relieve la misma contradicción planteada por Latapí. No es difícil constatar, dice Guevara, que en México existe una cultura cívica gravemente contaminada por el desacato a las normas. Esta realidad de la que habla Guevara Niebla puede verse en comportamientos que desprecian y se pasan por encima el deber ser de la convivencia y el trato a los demás, como son, por ejemplo, brincarse las trancas para agandallar a otro su lugar, tirar basura donde nos cae la mano, dar mordida o evitar por cualquier medio reconocer la responsabilidad en acciones cometidas, faltar al respeto a personas e instituciones, especialmente mujeres, niños y ancianos, desobedecer las reglas de tránsito y otras de ese tipo. También podríamos incluir en esta contaminación de la cultura cívica los actos de violencia, el autoritarismo, el mal uso de recursos públicos, la corrupción, la antidemocracia y otros comportamientos prácticamente normalizados en nuestra vida diaria, claramente contrarios a cualquier intención de propiciar una convivencia ordenada y pacífica, si la queremos nombrar de alguna manera, basada en principios cívicos y éticos. Parafraseando lo que dice Guevara Niebla en su artículo en Nexos, el civismo que se enseña en México con frecuencia ha sido un civismo discursivo, doctrinario, legalista e informativo, que enfatiza el valor patriotismo y pone fuerte acento en el culto a los símbolos, la repetición de rituales y la evocación de fechas conmemorativas, es decir, no se plantea de manera estructurada la formación de la personalidad moral del ciudadano. De esta manera se ratifica la contradicción de la que habla Pablo Latapí entre el civismo que se enseña en las escuelas a espaldas, como él dice, de la realidad que se vive dentro y fuera de las aulas. Posiblemente pudiera pensarse que estas afirmaciones de Pablo Latapí, Guevara Niebla y otros estudiosos de la educación mexicana sobre la realidad de la formación cívica y ética en la educación han sido superadas gracias a las continuas reformas educativas que hemos experimentado en las últimas 3 décadas. Algo nos dice que no es así. Una demostración de ello la encontramos en un artículo de la investigadora María Concepción Padilla González, publicado en 2017 en la revista Albores de la Universidad Autónoma de Querétaro, titulado La formación ciudadana en México, un país con ciudadanos sin civismo, que básicamente confirma lo que ha venido diciéndose desde hace varios años sobre la formación cívica y ética de los mexicanos. En este trabajo, la maestra Padilla se propone, dice ella textualmente, entender la manera en la que se está formando ciudadanía en las aulas de México, para lo cual analiza los documentos de la Reforma Educativa de 2012, expedidos por la Secretaría de Educación Pública. El objetivo que se propone es revisar la tesis de Gilberto Guevara Niebla, en la que afirma que la educación cívica en México se ha enfocado principalmente a la enseñanza para el conocimiento de derechos y obligaciones, a la formación de identidad nacional, a la memorización de fechas, acontecimientos y héroes nacionales, dejando de lado la formación de una ciudadanía responsable y preocupada por los asuntos públicos.
Después de hacer un recorrido histórico sobre la enseñanza del civismo a partir de la Revolución Mexicana, la autora analiza la reforma educativa de 2012 y el modelo educativo publicado por la SEP en 2017. Sobre este último, la investigadora concluye que el modelo no establece las estrategias necesarias para materializarlo. Con respecto a la formación cívica y ética, dice ella, por un lado, se pretende formar ciudadanos críticos, analíticos, libres y responsables, pero la misma propuesta curricular de la SEP no establece líneas claras para lograr este objetivo. Más adelante, hacia el final de su investigación, la maestra Padilla concluye diciendo: la visión que el modelo educativo tiene de ciudadanía es restringida. Se enfoca a educar individuos pasivos que aceptan las condiciones de su entorno, que no tienen razón práctica para proponer e incidir en la toma de decisiones y que solo son ejecutores de acciones, pero no creadores o innovadores. 20 años después, y por lo visto con vigencia hasta nuestros días, Pablo Latapí decía en la mencionada entrevista publicada en Proceso que la contradicción tiene solución. Esta requiere de 2 pasos. Primero, reconocer que existe. Y segundo, confiar en que el maestro, en su trabajo cotidiano, siempre ha ido e irá más allá del programa y del libro, y sabrá, con sentido educativo, respeto a todos sus alumnos y amor a México, hacer presente en el aula la realidad nacional y dejar que ésta les diga a los educandos lo que los libros callan. La contaminación de la cultura cívica es profunda y persistente. La tarea para los maestros, padres de familia y todos quienes educan con honestidad y compromiso no es nada sencilla. Su responsabilidad no podrá cumplirse cabalmente sin el ejercicio real y cotidiano de un sistema educativo, una sociedad, familias, gobiernos, empresas e instituciones que hagan suyos civismo y ética en sus comportamientos cotidianos y no simplemente en dichos o declaraciones pegadas en las paredes. Todo comienza, nos decía Pablo Latapí, en reconocer el problema, exponerlo, exhibirlo, en todas sus formas, momentos y lugares. No hay recetas ni varitas mágicas, no hay manera de echarle la culpa a otros. O lo hacemos entre todos, o no sucederá.